Estás escuchando Laboratorio de Juegos, un podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy me han pedido que ponga voz de doblador, así que toca capítulo 4, apuntes de Ludia, la estructura de un manual. Hola, Julia. Muy buenas, ¿qué tal? Te estabas riendo ahí de fondo y he dicho, tengo que hacerlo, no puede ser. Es que claro, pones esa voz así como tan seria y tan radiofónica. Bueno, voy practicando. Hoy ya no vamos a hablar más de edades mínimas. Ya lo hemos terminado, ese capítulo. Ya se acaban. Sí. O sea, a partir de los 18 hasta los 99 que pone en la caja, porque nadie puede vivir más de 99 años, eso no lo tocamos. Tengo que decir que hay un juego de mesa que pone 122. ¡Ojo! A Sí. los 123 ya nada. No, porque creo que es el récord de longevidad. Sí. Y eso es, el juego es OK Play. Pues en el juego OK Play pone desde creo que 6 o algo así hasta 122. Interesante. Pues sí. Total, que como no vamos a especificar a partir de qué edad ni edad, nada, ya bastante turra hemos dado ya con las edades mínimas. Vamos a hablar de manuales, como bien has introducido en tu presentación. Y así que nada, vamos a coger el boli rojo y antes de nada decir, importante, igual, así como en la parte de las edades, para mí era un poco más fácil establecer, pues a esta edad toca esto, a los 6 años por el desarrollo cognitivo pues, tocaría esto, a los 8 tal, etcétera. En tema de manuales, pues no es tan fácil, ¿vale? Yo voy a hablar aquí más de mi opinión y mi criterio, ¿vale? Y el criterio que utilizamos en Ludia, pero no tiene por qué ser siempre la mejor opción. Es un poco lo que consideramos que por estructura a la hora de recibir la información, de incorporar la información, es lo más lógico, es lo más fácil de cara también a las familias y demás, o el gran público. Cuando digo familias, en realidad me refiero al gran público. O sea, me refiero a la inmensa mayoría de la gente que compra juegos de mesa, porque al final recordemos que las personas así más jugonas son las menos. O sea, tal cual. Los virus y la gente que no entiende el reglamento de virus es la inmensa mayoría de la gente que compra juegos de mesa. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, mi idea es hablar hoy de la estructura del manual, pero antes de hablar de la estructura del manual, que son un poco pues las partes, el orden en el que habría que introducir toda la información, sí que me gustaría hablar un poquito, o sea, dar unas ideas básicas de los manuales. Entonces, para empezar, os pregunto, ¿qué es un manual de instrucciones? Un manual de instrucciones es, para mí, la presentación de un juego y cómo se debe desarrollar una partida expresamente perfecto, todo reglado. Eso es para mí el manual de instrucciones. Y que tiene que recoger componentes bien citados todos los que tiene, porque luego te pasa que abres la caja y esto que es no lo sabes. Para mí tiene que tener ejemplos, también muchos ejemplos respecto a lo que nos están explicando. Y tiene que ser también no solamente un escrito, sino algo visual con imágenes. Muchas imágenes. Muy bien. Perfecto. A ver, para Pablo. Bueno, entonces los juegos de los 80 que venía el manual impreso en la tapa. Horrible. Mal. Eso, o sea, es mal, sí. Y los juegos que a día de hoy siguen un poco con esa estela. No, o sea, no exactamente, pero los juegos de la editorial ABA, el manual de instrucciones está en chorrocientos mil idiomas. Todas las instrucciones, o en muchas ocasiones, caben en 2 páginas. Y ya está. Aparte está traducido. O sea, la traducción eso no lo ha revisado nadie. O si lo han revisado ha sido muy rápido y tenían muchísimo más trabajo. Las de ABA todavía están medio bien, pero las de Yeco son terribles. Yeco es una editorial de juegos infantiles que no sé si se conoce. O sea, en la mayoría de España se conoce, en algunos sitios se conoce muy poquito. Es una que tiene como una lagartija. Y entonces esos manuales son tenemos este espacio, tenemos 2 páginas para cada idioma y no vamos a hacer más y ya está. O sea, lo que quepa.
Ni imágenes, ni nada de nada. Y la letra súper pequeñita, que de eso ya hablaremos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio hablaremos sobre el diseño de los manuales. Yo obviamente no soy diseñadora. La maquetación, Eso dices. es, maquetación, tipografía, fondos, imágenes, un poco todo eso, ¿vale? Pero bueno, un poco por retomar, no sé si Pablo quiere decir para él que es un manual de instrucciones o simplemente anotar que los de la caja, los de Cefa de hace años no lo eran. No, bueno, a mí yo no le pido tanto al manual. O sea, listado de componentes y todo eso es algo deseable, pero no, para mí no necesario. Y sobre todo lo que le pido es reglas claras. Ejemplos también, deseables, pero no necesarios. Si tienes sitio, o sea, si tienes muy poco sitio o porque tienes muy poco dinero para hacer el manual y tal, sobre todo que la prosa que hayas utilizado sea clara, fácil, frases cortas, ese tipo de cosas, las prefiero a dedicar la mitad de la página que tienes a hacer un par de dibujos o un despliegue y luego un churro de texto que alucinas, ¿no? Yo lo que sí considero es que tiene que ser una guía de referencia rápida, que lo puedas usar también durante la partida y que de forma fácil encuentres el punto en el que te has atascado. Que la mayoría de los manuales, eso, tienes que leerte otra vez medio manual para saber dónde estaba. Sí, eso es bastante importante. Al final, de eso precisamente trata la estructura. De tenerlo todo tan claro que siempre sepas dónde tienes que ir para encontrar la respuesta a tu pregunta. Y eso en realidad consiste en compartimentar muy bien cada apartado. Y ahora al final veremos un poquito cuáles son o cuáles considero que deberían ser los apartados, pero tiene que estar todo súper mascado y cuantas más guiones mejor. Y si ves mucho texto seguido es un error, intenta que ese texto no esté en texto seguido. Eso, insisto, lo veremos en la parte de diseño, pero es importante todo esto que estáis diciendo. Entonces, un poco resumiendo, el manual al final para lo que tiene que servir es para entender el juego, para saber, para informarnos de lo que la persona que está leyendo el manual no sabe del juego, que es todo. O sea, yo no tengo por qué saber que tu historia de tu juego viene de tal sitio, con lo cual me lo tienes que contar, y no tengo por qué saber cómo funciona tal juego, tal cosa, porque es obvia. No es obvia, no hay nada obvio. Me lo tienes que decir tú, me lo tienes que decir en el manual. Entonces, una de las preguntas que en un laboratorio de juegos, o sea, el grupo de laboratorio de juegos nos hicieron algunas preguntas, grupo de Telegram quiero decir, algunas preguntas para Ludo, para el prototipos, las charlas, y una de las preguntas que nos hicieron a Ludia fue de Luis Pérez y nos preguntaba que desde qué edad se puede enfocar el manual directamente a peques, ¿vale? Entonces esto está relacionado con una pregunta que tenemos en general, que es ¿a quién está dirigido el manual? ¿Vale? Como he comentado antes, el manual está, y esto es importante tenerlo en cuenta siempre que estamos creando cualquier producto o añadiendo cualquier información, tenemos que tener muy claro quién va a recibir esa información para que la comunicación sea fluida. No le puedo hablar de la misma manera a una persona que no entiende mi idioma que a una persona que sí lo entiende pero tiene mucho menos vocabulario o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿a quién está dirigido el manual? El manual está dirigido al gran público. Y el gran público no son ni niños pequeños, niñas pequeñas, son siempre personas adultas que pueden leer el manual. Es decir, en general, nunca enfocaría la redacción de un manual por ejemplo, a niños o a niñas. ¿Vale? Esto lo comento también porque en Twitter hubo una pregunta que hizo Janice de Ren Games, que es una creadora de juegos, que preguntaba si la edad mínima debería estar enfocada a la edad a partir de la cual se es capaz de entender el manual. ¿Vale? O sea, si yo hago un juego cuyo manual no es comprensible hasta los 10 años, ¿mi juego es más 10 años? Pues la respuesta es no. Desde mi punto de vista, la respuesta es no, porque entonces no habría manuales no habría juegos de mesa para peques de 2-3 años, por ejemplo. O sea, no podrían existir. Te lees el reglamento del fútbol y alucinas de lo mal que está escrito y está todo el mundo jugando por la calle, ¿no? O sea, creo que es un poco
locura pensar que vamos a hacer manuales que se puedan leer directamente. O sea, que vaya una niña de 10 años a la tienda de Adrián, compre un juego más 10 y se lo lea y juegue sola. Pues es mucho suponer. Es muchísimo suponer. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, y sobre todo, es que hay una cosa que, claro, cuando ya somos personas adultas ya se nos olvida que hubo un tiempo en el colegio en el que estudiábamos lo que era un texto informativo, lo que son las instrucciones, ¿no? Y un texto instructivo. Y no sabíamos lo que era y no entendíamos lo que era y era un lenguaje extraño y con muchas pasivas y reflejas y cosas así extrañas y mucho se coge no sé qué en lugar de coge tal cosa, se coge no sé qué, tal, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, lógicamente, el entender un texto de estas características no es nada fácil. No, y ni mucho menos un niño o una niña que acaba de aprender a leer va a ser capaz de entender un manual, porque es bastante complejo. O sea que sin lugar a dudas el manual está dirigido a la persona adulta y en general, como público masivo, gran público, a una persona que no tiene ni idea de juegos. Sobre todo eso. Eso. Adrián sabe mucho de eso. Sí, demasiado, últimamente. Es que de verdad, esto en el grupo de Facebook del Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa, pues hay más de 37.000 personas ahora mismo, y son personas que de verdad no entienden el manual del Dobel, o no entienden el manual pues eso, del virus. Es verdad que el virus lleva mucha confusión con algunas de las reglas, pero, jolín, que en realidad se puede comprender. Pero ¿qué pasa? Que no, que la mayoría de la gente, la comprensión lectora en general no es demasiado buena, es pobre, ¿vale? Entonces partamos siempre de esa base. Cuando estemos preparando un manual vamos a partir de la base de que la gente no lo va a entender, que hay que ponerlo súper mascadito y súper claro, ¿vale? Hay que hacerlo como yo digo todos los días en el trabajo, siempre les digo lo mismo. Lo tienes que poner para el más tonto. O sea, tú pues piensa que la gente es idiota, lo pones para el más idiota. Y así seguro que lo entiende la mayoría de la gente. Aunque no sea idiota, da igual, no quiero decir que la gente sea idiota. Arriba es fácil, ¿no? Pero tú tienes que pensar que lo estás haciendo para alguien que no tiene, o sea, alguien que no sabe ni leer, entonces tú lo pones fácil para esa persona y ahí, si es fácil para la persona que no sabe, para el que sabe ya eso va a ser un paseo. Correcto, correctísimo. Es que, de verdad, así. O sea, así es como hay que plantearlo. No dar por hecho nunca absolutamente nada. Y es verdad que es muy difícil cuando estamos elaborando un manual hacer un borrado de nuestro propio conocimiento como para escribir lo que pensamos que el resto tiene que entender. Es decir, tenemos que borrar todo lo que nosotros sabemos cuando estamos elaborando el manual para no suponer nada. Es muy difícil. Es muy difícil y por eso al final la gente dice, pues yo, claro, es que esto lo doy por hecho. No lo des por hecho porque tal persona no lo va a entender. Entonces, esto insistimos mucho porque de verdad que es súper importante. La gente en general no entiende los manuales. De ahí la clave de la lectura en frío de gente que no, correcto, que no las lectoras haya estado cero. En el proceso, ¿no? Las lectoras cero, lectores cero. Es súper importante el darle el manual a una persona. Mientras podáis hacerlo, o sea, de verdad, hacedlo, regaladle luego cosas bonitas a esas personas, que es... Porque, claro, esa persona va a leer un manual de un juego que no conoce. Es importante, de verdad, súper importante que no conozca el juego. Porque si conoce el juego ya sabe jugar y ya tiene mucha más información. Tiene que ser una persona que no haya jugado al juego. Ni siquiera, no, es que era un proto, pero jugó al proto y ahora lo está leyendo. No vale, no te vale esa persona. Tiene que ser una persona que nunca haya catado tu juego. Entonces... Si no, no es cero, ¿no? Si no es 1,5 o 2. Cero. Entonces, cuando una persona, si puede ser del público general, es decir, que no es una persona súper jugona, que sepa mucho de mecánica, no, si puede ser una persona de público general que lea ese manual y que diga, creo que ahora mismo podría jugar, perfecto, así sí. ¿Vale? Es curioso porque yo esto lo he hablado mucho con gente de los medios de comunicación. Al final yo también me muevo bastante por este mundo y tengo bastantes contactos, ¿no? Y muchas veces hablamos de eso, de cómo es posible
que este manual haya salido como ha salido. Incluso para nosotros que estamos acostumbrados a explicar, a leer manuales, a entender cosas que no están explicadas porque te vienen solas. Y pasa mucho, o sea, me pasa muchísimo. O sea, no es que sea una cosa puntual, no. La mayoría de los manuales, de hecho yo podría decir que el 90% de los manuales que tengo en mi ludoteca, alguno tiene lagunas serias. O sea, todos, en algún punto. Sí, pero pasa en tu ludoteca que a lo mejor son juegos pues más largos, no, creo que sí, que no, es de todo. De es todo poco... tipo, ¿no? Pues, sí. O sea, me pasa exactamente igual. Estoy hablando de manuales que tienen 2 páginas y es como, o sea, tengo que escribirle directamente. Recuerdo, no me acuerdo cuál de todos era, el Pócimus de Cairo, es un juego de Ayue, de Josep Maria Ayue. Uh-huh. Y le escribí, le dije, no entiendo lo que pone aquí, esto no sé cómo se hace, no sé qué significa esto. O sea, le puse como 4 o 5 cosas de este era una página, una sola página de manual, o sea, no tenía más. Y de verdad que no necesitaba más, que no es que digas, no, es que claro, con una página no te da para... No, porque era un juego muy sencillito, para partir de 6 años, de memoria, muy fácil. Pero unas cosas que era como, vamos a ver, pero ¿cómo ponéis estas instrucciones? Y además, yo, claro, afortunadamente yo tengo acceso al autor, puedo escribirle al autor y preguntarle, oye, bueno, seguramente la mayoría de la gente podría porque Ayue es encantador, ¿no? Pero, jolín, claro, puedo preguntarle, me contesta, no, es que esto es así, no, es que esto es así, no, es que tal. Digo, jolín, pues es que de verdad no se entiende. Y yo, o sea, no había forma de entenderlo, no tenían sentido algunas frases. Y claro, esto es importante, porque estamos hablando de un juego que es para el gran público, que lo va a coger cualquier persona de cualquier casa, que no lee casi nunca manuales de instrucciones, va a ver eso y ¿qué va a hacer? No jugar. O no jugar, sí, o jugar a su bola. Claro, inventarse el juego, que es lo que pasaba en los juegos de Cefa muchas veces. Que sí. Al final cada cual tenía sus reglas, en mi casa se juega así, porque es que las instrucciones pues no están claras. Entonces, efectivamente, y para evitar eso, que ojo, esto mismo, digo esto, pero luego al mismo tiempo también digo que cuando se lo comentaba a Ayue, él decía, ahora tú juegas como tú quieras, o sea, que yo una vez que el juego sale de mis manos, ya vosotros mismos, ¿sabes? Y yo, bueno, o sea, prefiero jugar como te lo has inventado tú, que igual tienes más idea que yo, ¿sabes? Pero, pues bueno, pero en mi casa se juega así, viene de unas instrucciones, de un manual de instrucciones no del todo correcto, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego otra cosa, el tema del léxico, la gramática y todo eso, me recuerda un poco a lo que han hecho en la Wikipedia, no sé si conocéis, han sacado la Simple Wikipedia, que es con solamente 1500 palabras de inglés, reeditados muchos artículos. ¡Hala! No todo, porque es una locura. Entonces, yo por ejemplo lo sé porque le convencí a la profesora de inglés de mi hijo que hicieran como trabajo un artículo ahí, porque como ese es el nivel que tiene, pues claro. Ya está, y han hecho uno del Zelda, ¿no? Entonces, está guay porque te tienes que situar en, no tengo todo el inglés, tengo las 1500 palabras más comunes y tengo que hacer frases cortas y tengo que abreviar, tengo que ir al grano, tengo que no soltar chapas, ¿no? Entonces, quizá ese marco mental también nos ayude un poco a preparar mejor los manuales, es decir, ni palabras rimbombantes, ni tecnicismos, ni Purple Prose, esta prosa púrpura de muchísimas subordinadas y muchísimas mierdas que decías tú antes de subjuntivos y pasivas y cosas de estas, pues intentar reducirlo, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que eso no es castellano, es inglés traducido. Y dices, ya, bueno, pero se lee súper bien. Igual por ahí también ganamos bastante claridad. No sé cómo lo veis. No, o sea, pero totalmente. Es que me parece súper importante el que por ejemplo, el tema de las frases largas. Cuando estamos revisando un manual en Ludia, lo primero es, si empezamos a ver una frase y ya llevamos 2 líneas y no ha terminado la frase, esto hay que cortarlo. O sea, me da igual cómo termine la frase, pero esta frase hay que cortarla ya. O sea, no... Que sea más de una línea, vale, pero si es más de 2 líneas, es que ya, o sea, a nivel cognitivo ya te está costando retener toda la información. Y, vale, insisto, nosotros tenemos ya mucha maña con los juegos de mesa, incluso podemos muchas veces leer las instrucciones en diagonal y más o menos saber cómo se juega, pero es que la gente en general no es así. Entonces,
por favor, frases cortas. Por favor. Y lo de las líneas también a veces se mezcla con lo siguiente que vas a contarnos, que es el tema de la maquetación, ¿no? Porque si la maquetación a veces hay una imagen en medio y tal, que está el texto así en bandera y de repente saltas de línea y dices, ¡buah! ¿Por dónde iba? Nada. O vuelves a leer lo mismo otra vez. En el episodio siguiente hablaremos de todo eso, de la parte de maquetación, a nivel de diseño, de cómo, pues tanto de las frases, la longitud de las frases, cómo hacer otro tipo de frases más cortas, el no utilizar las pasivas, bueno, una serie de cosas que veremos luego en el próximo día, pero sí, jolín, o sea, por favor, claridad, por favor, que tú veas el manual y te estés enterando de lo que estás viendo. ¿Vale? No tú que te lo conoces, sino la persona que vaya a comprar el juego en una tienda y le pregunte a Adrián, ¿este juego cómo se juega? ¿Vale? Esa persona. Y luego otra pregunta que también nos hicieron para esto del prototipos fue qué longitud tenía que tener el manual. Hablando así un poco de conceptos generales de manuales, qué extensión tiene que tener el manual, ¿no? ¿Cuántas páginas según las edades? Hombre, pues a ver, ya simplemente por lógica, pues si un juego es para un niño o una niña de 2 años, si las instrucciones tienen más de 2 páginas, algo hay mal. O sea, porque no pueden entender un juego que tiene normas tan complejas como para que lleguen a más de 2 páginas, ¿vale? Salvo que la letra sea gigantesca, ¿vale? Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Pero siempre que sea una cosa más o menos acorde. Y relacionado con esto, y también de lo que hablaremos en el próximo episodio, el tamaño de letra también afecta mucho. Y cuanto más grande sea, lógicamente más te va a ocupar el manual. Pero en ese caso, o sea, siempre hay que encontrar como un equilibrio. Cuando tú redactas tu manual, no cuando lo redactas, pero sino cuando ya lo pasas a maquetación y demás, hay que encontrar un equilibrio entre la longitud del manual y que tenga el manual lo suficientemente explicado, con ejemplos, con mockups y imágenes, etcétera, pero también que no sea demasiado largo como para que abrume a la gente. Aquí hay como un pequeño conflicto, ¿no? Porque a mí me pasa que hay gente que solamente mira el manual, ve que tiene 10 páginas, ya pueden ser de las 10, pueden ser 9 dibujos o ejemplos, que como son 10 páginas, dice, este manual es muy largo. Sí. Entonces... Bueno, eso le pasó a José de la Viña, el autor de La Viña, el juego, que es relativamente sencillo de jugar. Como hicieron la gracia de diseño en Debir de que fuera como una especie de cartón de vino, el tamaño. Es verdad. Claro, el manual era súper estrechito. Claro. Entonces él decía, joder, yo les he pasado un manual de 6 páginas y ahora tiene 19. Y entonces la gente va a pensar que es un juego súper sesudo y tal, y es solamente que no caben las cosas en un formato tan pequeño, ¿no? Entonces, pues, eso te puede penalizar bastante. El tema de que de repente abran el libreto y vean 19 páginas... Sí. Dices como, joder, pues tan fácil no tiene que ser si me tengo que leer 19 páginas, que luego se leen en nada porque en cada página hay 6 frases, o sea, no caben más. Hay que encontrar un equilibrio y ahí es una de las cosas que decía, que ahí no hay respuesta correcta, hay que encontrar un equilibrio en función también de tu público. Tú sabes que si tu juego es un juego pues más sesudo, que pues tiene una dureza de 3 sobre 4 o 5, no me acuerdo cuál era el tope. Como ya a partir de ahí ya no lo... a partir de ahí yo ya paso. Pues bueno, pues si tiene cierta dificultad, pues bueno, no pasa nada. Y la gente que vaya a leer ese manual seguramente no se asuste con un manual de 18 páginas. No se va a asustar. Pero si es un juego que es ligero, pues no le puedes meter un manual de 20 páginas. No puedes, porque es que literal, tal cual, dicen, pues es que no quiero leerme esto. Pero es verdad que hay una cosa que afecta casi más, y es el tema del tamaño de la letra. Si el tamaño de la letra es muy pequeño, crea rechazo. Así que, por favor, esto lo volveremos a decir, pero por favor, tamaños de letra que no sean pequeños, porque genera rechazo, genera no tengo ganas de leer tu manual. Y por tanto, no voy a jugar a tu juego. Y por tanto, ya te lo he comprado, pero y por tanto, si no juego a tu juego, no voy a hablar de tu juego. Si no hablo de tu juego no se compra y se vende más veces, no le voy a explicar tu juego a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que te conviertes en anticomercial del juego que has comprado, ¿no? Claro, sí. Vale, total. Vale. Pues no queremos enemigos. Sí, mira, una cosa muy importante, yo me he dado cuenta porque he creado una red de un juego. Se ha expandido, la red esta se ha expandido
Yo no sé qué ha pasado, ha habido explosión. Yo voy a hablar directamente. Cubirth, por ejemplo, no es un juego muy sencillo, el manual está bien explicado. Todo bien, todo correcto. Ha sido explicárselo a un par de personas que les ha gustado y no me digas por qué eso ha hecho como cadeneta y ahora todo el mundo viene a buscar el juego. Ah, mira. Directamente. O sea, antes no lo buscaba nadie y ahora todo el mundo viene a buscarlo en... Efecto bola de nieve ahí Sí. de... Qué bueno. Por la zona, porque uno conoce a otro, lo que sea, y como es esa sencillez de juego que encima el manual, pues como también digo, está muy bien hecho. Fenomenal. Pues que genera eso. Sí, o sea, tenemos un testigo de que esto que estamos diciendo es real, o sea que ya sabéis, hacer manuales que se entiendan y que se quieran y que apetezca leerlos. De ahí también lo de las imágenes y demás. Pero bueno, ya estábamos un poco ahí, más o menos hemos comentado, digamos, a grandes rasgos cómo apetece leer un manual, qué queremos encontrar en un manual y demás, ¿vale? Y pasamos ya al tema de lo que es la estructura del manual, si os parece, ¿vale? Muy bien. Vale, yo lo primero que me gusta encontrarme, y digo me gusta porque es personal, ¿vale? Lo primero que me gusta, y bueno, compartimos criterio en Ludia, ¿vale? También eso, no soy solo yo, no estoy sola. Lo primero que nos gusta encontrarnos en el manual es la ambientación, el tema, ¿vale? Ambientación, tema, en el caso de que el juego lo tenga. ¿Vale? Si resulta que la ambientación es que, pues, como el Constructores, ¿no? El Constructores, la ambientación es que Julia y Pablo, que son los dos personajes, llegan a la habitación y resulta que hay un hermanito, una hermanita pequeña que ha mezclado todas las piezas de la construcción y entonces tienes que jugar con ellas. Vale, ya me estoy poniendo un poco en la tesitura de que voy a jugar con piezas de construcción mezcladas. Y cuando miro las cartas son piezas de Lego, o piezas de plástico, piezas de metal, tipo Mecano, o piezas de maderita. ¿Vale? Entonces ya, bueno, pues ya tengo un contexto. No es súper importante, no es que tenga una temática brutal, pero me orienta, me sitúa, está bien, ¿vale? Y esto es importante calibrarlo, es decir, si el tema está bien, pero tampoco es que sea súper importante, no le metamos 2 páginas. Lo hemos visto, o sea, lo he visto. Sí. Y lo he visto en manuales de juegos que, por cierto, me han gustado muchísimo. Por ejemplo, La caza de la calabaza. Es un juego que a mí me gusta un montón. Me parece súper simpático, súper cookie. Lo he jugado un montón en casa. Me parece muy chulo. Pero en el manual, 1 página y media o así, no sé, ahora igual estoy exagerando, pero como 1 página mínimo es con letra, además no muy grande, explicando la historia. Que es muy guay, por otra parte, y yo entiendo que me la quieran explicar, porque es que es muy guay, la historia es muy chula, muy, bueno, pues simpática. Pero a lo mejor, si me vas a contar más historia, casi ponme un código QR, me voy a tu web y me leo la historia, y si quieres me metes más cosas adicionales y demás. No sobrecarguemos la parte temática del manual si no es importante para el manual. Si es un Sherlock, o sea, un detective asesor, un Sherlock Holmes detective asesor, pues vale, pues sí, claro, me te meto la historia que tú quieras, de eso se trata. Pero si no es tan importante, por mucho que a ti como autor o como autora te encante la historia que te has montado alrededor de tu juego, si no es importante para el juego, no le metas más páginas al manual, que ya hay bastante. ¿Vale? Opinión personal, de nuevo, ¿vale? Pero creo que conviene. A mí esto del tema me genera mucha tensión a la hora de escribir un manual porque hay veces que estás contando reglas que son mecánicas puras y duras y tienes la tentación de meter algo de tema de, pues yo qué sé, ahora pues en las arqueras de Nat, ¿no? Esto, las arqueras huyen y los orcos parece que van a atacar a las montañas y, a ver, déjate de líos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que quitar estos componentes de este sitio, hay que poner estos otros. Entonces, a veces me dan las ganas de meter ahí un poco de historieta para que la gente se flipe, pero eso confunde. No sé cómo lo veis. Si está bien poner el trasfondo al principio y luego hablar como si fuera el manual de un microondas o si de vez en cuando hay que meter algún guiño, no sé. A ver, yo voy a hablar de los 2 manuales de los 2 juegos que tengo de Pablo Garayzar, ¿vale? Buah, no. No, guarda el bolirrojo, que suficientes cruces me hago yo. Hablemos del constructor, venga, ese que decías. Venga, vamos a hablar del manual de Moon. El manual de Moon tiene una página inicial con el manual de Moon.
Yo escuchaba a Pablo. Está en la contraportada, la página inicial está en la contraportada. Escucha. La página 2, que es la que se abre y se ve desde el principio, ahí están los componentes. Y hay un... Es que he escuchado tantas veces a Pablo decir que su manual era malo, que cuando, o sea, no... Te dices, no va a ser para no puede tanto, ser tan malo. Y cuando lo vi, dije, no me lo puedo creer. O sea, ¡es peor! Es peor de lo que esperaba. Pero bueno, no pasa nada porque él lo sabe y ha tomado nota. Y he de decir que el manual de Arqueras de NAM está bastante bien. Está bastante bien. Vale. Progresa adecuadamente. Sí. Entonces, Arqueras de NAM, ¿vale? Por poner ese ejemplo. Arqueras de NAM tiene una historia inicial que no es demasiado extensa, pero te mete la suficiente ambientación como para decir, qué guay, me mola. Y lo que comentas de que durante la explicación de la mecánica, si hay que hacerlo modo microondas o modo vamos a meterle un poco de flipación, yo voto 100% por la flipación. ¿Por qué? Porque la flipación, y vamos a ponerlo más en una palabra más adecuada, la ambientación, el tema, ayuda muchísimo a entender las reglas. Sí. Muchísimo. Sobre todo si están bien hiladas. Claro, pero y de hecho yo, al explicar este juego, el Arqueras, cuando, pues, por ejemplo, es justo el ejemplo que has puesto, pues las arqueras huyen. Si sale pues que no van a ninguno de los sitios, pues es que han ido a por las arqueras, que lógicamente no están en ninguno de esos sitios porque están en alto, tiene todo el sentido del mundo, huyen, claro. ¿Vale? Se quedan ahí, entonces, y mientras tanto, pues en la huida pierden una flecha. Pues perfecto, bueno, una en el fácil. Pues perfecto, me parece perfecto. Y si se repite, pues como ya han huido, pues entonces no pierden más. Pues perfecto, me encanta, maravilloso. Es ideal porque ayuda mucho a la comprensión. Eso es. En ese sentido estoy a favor siempre y cuando lo que estés contando tenga sentido. Porque imagínate que estás jugando al ajedrez y te dice, bueno, el movimiento del caballo es porque llega la caballería y se mueve la caballería haciendo una forma de L. Pues, por ejemplo, pues eso, a ver. Pues no, los caballos no van en L. Por eso. Como que sean de los Monty Python o algo así. Eso es. Entonces, creo que a mí me ayuda mucho también para entender las cosas. Es más, hoy he grabado una reseña en la que, para explicar una carta, ¿y pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pues porque esta carta significa esto y obviamente va a hacer eso. O sea, no tiene otra cosa. Porque temáticamente es así, aunque luego el juego sea súper abstracto, con la ambientación que tiene sentido que esa carta tenga ese efecto. Y cuando es así tiene sentido, pero en el otro lado no. O sea, fliparse cuando tiene sentido, no fliparse siempre como con el ejemplo del ajedrez. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y además, por eso también el tema de que la ambientación y el tema del principio es súper importante, porque si ya me has situado sobre un contexto, yo ya sé más o menos cómo va a funcionar el juego, ¿vale? Entonces, si el tema no me está ayudando a jugar a tu juego, es porque el tema no tiene nada que ver con tu juego. O sea, porque el tema está pegado. Que puede estar el tema pegado y aún así, pues, chico, lo has hilado medio bien y tiene sentido, ¿vale? Como el caso por ejemplo, del Arqueras. Pues tiene sentido, ¿vale? O el Constructorres, pues yo ya sé que voy a hacer torres porque voy a estar apilando piezas mezcladas. Pues vale, ya está, ya más o menos me oriento. Entonces, interesante el tema, interesante no fliparse con el exceso de historia del tema, especialmente si no tiene nada que ver, porque ¿para qué me lo estás contando? Y ya está. Sí, bien, ¿no? Vale, pues es un poco con respecto a la ambientación y el tema, que insisto, si está al principio mejor porque ya me estoy situada. Siguiente. ¿Extensión aproximada? ¿Deseable? Es que depende. ¿Un par de párrafos o así? Depende. Por ejemplo, Constructores o Sabuesos, que son los manuales que tengo así más recientes porque los tenemos muy trabajados de Ludia. Es un párrafo. Con un párrafo ya tienes de sobra suficiente. Además suele ser un párrafo en cursiva. Por favor, la cursiva no la hagáis demasiado difícil de entender. Tipografías, bueno, ya hablaremos el próximo día. Pues eso. Con un parrafito, si tu juego no es súper temático, con un parrafito vas bien. Luego ya me puedes ir metiendo más o menos el tema a lo largo de la propia mecánica del juego, ¿vale? O sea, por ejemplo, en Constructores, pues hay un manotazo virtual. Hay algunas cartas que tienen una mano, pues lo que simboliza es que pues le pegas un tortazo a la torre de la persona que está al lado, entonces esa torre se le pierde una carta, ¿no? Entonces tiene sentido, me lo explicas
tiene sentido, es coherente, pues ya está, perfecto, me lo creo, lo compro. ¿Vale? Ujú. Que insisto, si tu juego es súper temático, pues lo que haga falta para explicarlo. Y si el juego tiene 25 páginas de reglamento, pues a lo mejor no pasa nada porque haya 1,5 de ambientación. Pero a lo mejor si tiene 25 páginas de reglamento, no sé el Time Stories cuántas páginas tiene de pues eso, de ambientación, pero bueno, me imagino que no será un parrafito, será bastante. No, tiene bastante incluido, lo va metiendo según te va explicando cosas, te va explicando el porqué con ambientación larga. Sí, pues eso, ¿vale? Un poco, pero sobre todo que es importante que la gente o sea, quien esté creando un juego se dé cuenta de que si su juego no es tan temático o la gente tampoco le hace mucho caso al tema cuando está jugando, pues vamos a reducir un poquito los parrafitos, ¿vale? Ya está. Vale, siguiente apartado, objetivo. Y esto hay muy pocos juegos que lo pongan, pero es súper, súper importante. Objetivo del juego. ¿Cómo gano yo a este juego? O sea, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En 2 líneas. No me expliques todo el reglamento resumido en un... No, porque para hacer esto hay que hacerlo bien. En 2 líneas, ¿cuál es el objetivo de este juego? O sea, pues en este juego tenéis que salvar al mayor número posible de dinosaurios, resguardándolos en los entornos en los que viven mejor. Fin, ese es el objetivo del juego de extinción, ya está. Tal cual. Más adelante te contaré cómo y por qué no lo vas a hacer fácil y todo. Eso es. Pero necesito saber de primeras de qué me estás hablando. Porque si nada más empezar me metes, que es normal, los componentes, la preparación, luego las reglas, luego las excepciones de las reglas, pero por Dios santo, ¿a qué estoy jugando? O sea, ¿qué es? ¿Cómo gano yo a este juego? Es que esto nos pasó, por ejemplo, y pongo el ejemplo de extinción, porque esto nos pasó la primera vez que leímos el reglamento. Leímos el reglamento, además yo esto, cuando arreglamos reglamentos, yo me leo el reglamento con los componentes delante. Y voy anotando todo lo que no entiendo, todo lo que no tiene sentido. O sea, en frío, como decía, lector a cero en ese momento, todo lo que no voy entendiendo. Esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y cuando llegaba un punto en que yo decía, pero por favor, ¿cómo se gana este juego? No lo estoy entendiendo. Y ya lo que hicimos fue, pues, cuando ya lo entendimos, cogimos ese objetivo y lo pusimos al inicio. O sea, ese objetivo tiene que estar empezando para que yo desde el principio me conozca la ambientación y luego sepa de qué va este juego y cómo lo gano. ¿Vale? Tal cual. Luego aquí hay que meter una pequeña nota que a veces cuesta un poquillo, a mí me gusta introducirla, ¿vale? Que son los desempates. Los desempates no siempre hay que... O sea, a veces los desempates son súper sencillos y son, pues, si no ha ganado, si queda empate, pues gana quien tenga más cartas. O gana quien tenga no sé qué, o gana la persona a la izquierda. Bueno, pues son cosas que no puedes controlar durante la partida. Pero si el desempate es algo que tú puedes controlar durante la partida, ¿vale? O sea, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en un manual de un proto que el desempate es quien tenga más piezas de tal color. Y esas piezas no valen para nada más que para el desempate. Bueno, pues dímelo al principio. Porque... Claro, a ver si vas a estar con el objetivo principal y luego pierdes por el empate. Efectivamente, efectivamente. Porque además los desempates, la inmensa mayoría de la gente no los lee hasta que no ha empatado. Y hay unos piques ahí finos. Y en la primera partida hasta que no ha llegado al final de la partida. O sea que, por eso, si el desempate es algo que tú puedes controlar desde el principio y es algo que tiene que formar en cierta medida parte de tu objetivo, mételo en el objetivo. Lo más escueto posible, súper, o sea, nada, una pequeña línea. Pero por lo menos yo ya sé que esto es importante, ¿vale? Porque no vaya a ser que en algún momento me encuentre algo de esas piezas de ese color y resulta que... o sea, que esto era importante por esto. Vale, pues si es importante, al inicio. Eso funciona cuando el reglamento de desempates es relativamente sencillo, que también es otra de las recomendaciones que hacemos desde el podcast, que se intenten minimizar los empates y que en caso de empates, pues que no haya 7 condiciones para desempatar, porque si no va a ser un caos. Sí, porque si no algo va mal. Sí. O sea, si hay 7 condiciones de desempate, o sea, este juego no está bien hecho. Parsimonia en el desempate, por favor. Siguiente apartado.
hemos puesto la ambientación, hemos puesto el objetivo. Yo, este apartado lo puedo poner antes, después, me da un poco igual, va a ir más en función de la maquetación, son los componentes, ¿vale? Yo más o menos lo metería aquí, pero si en la maquetación te pide ponerlo al inicio del todo, pues ponlo al inicio del todo, que no pasa nada. Yo, más que por maquetación, a mí sí me pasa... Bueno, yo lo hago en estructura también, por cuando hago reseñas, tengo una estructura muy parecida a las de un manual. Para mí los componentes tienen que ir antes del objetivo del juego, para mi criterio. Pero sí, puede ser igual es por gusto también. No, puede ser perfectamente y tendría cierto sentido, o sea, me encaja, me vale. Ya te digo que lo de los componentes no es una cosa fija que tenga que estar aquí. Lo digo por la maquetación porque, a ver, luego es verdad que somos muy esclavas de la maquetación, del tamaño que tengamos de la caja, cómo tiene que ser el manual, todo eso pues afecta mucho, ¿no? Pero tiene sentido lo que dices de que los componentes vayan antes porque al final los componentes deberían estar bastante relacionados con el tema. Entonces, bueno, bien. Y aparte, si el objetivo incluye alguna información que ya te haya aportado la lista de componentes, pues perfecto, también. Pues has visto, por ejemplo, en el caso de extinción, pues habrías visto los dinosaurios, habrías visto los entornos, un poco, pues a partir de allá te haces una vaga idea entre componentes y tal, pero súper importante, que vengan los nombres. O sea, lo que has dicho tú, que vengan los... O sea, a mí me importa más, obviamente, yo porque tampoco soy súper loca de los componentes, no me importa tanto que sean 54 piezas de no sé qué, no me voy a volver loca, igualmente ponerlo porque no cuesta nada. Y además recontar viene muy bien y para las familias viene muy bien que luego cuando se termina de jugar se recoja y se cuenten todos los componentes. Sí. Pero en el caso de este es importante que aparezca cada elemento con su nombre. O sea, sí, lo del nombre muy importante. Claro, porque luego lo vas a mencionar. Claro. Durante el reglamento. A mí me pasa mucho de estar leyendo el manual y te dice, y luego coges una ficha de no sé qué. Y digo, ¿qué ficha es esa? Y tengo que volver a la parte de componentes y hay veces que ni aparece la imagen. Claro. Y digo, ¿pero qué ficha es esa? Y tienes que imaginarte qué ficha es. Sí, mal. Sí. O por descarte. Sí, por mal. descarte. El otro día me pasó, no me acuerdo con qué juego, que tuve que saber qué ficha era por descarte. Porque no estaba en el listado de los componentes. Es que, o sea, mal. Es que no cuesta tanto. Y de nuevo, esto son cosas que a lo mejor es que simplemente no se pasan por la cabeza y, jolín, pues no he caído. Tendría que haberlo puesto. Sí. Pues ponedlo, por favor. Poned el nombre, pues 2 por ficha de cabeza. Me da igual, no sé. Primero que se me ha ocurrido. ¿Vale? Lo que sea, pero poned los nombres porque luego viene muy bien para cuando estás mirando el manual. ¿Vale? Importante. Después de los componentes, ya sí empezaría el cómo se juega el juego. Lo primero la preparación, como siempre, como es normal. No tiene tampoco mucho más que decir. Quiero decir, la preparación, pues cómo se prepara el juego. No hay tampoco más que añadir. Y después vendría el... Aquí en la preparación sí que se suele tirar bastante de gráfica, ¿no? O sea, porque es como... Sí, por favor. O sea, a veces dices, bueno, ejemplos igual no pueden sobrar o no, pero en el setup, en la preparación, sí que cuando te dicen sitúa, yo qué sé, las cartas de no sé qué en la zona de no sé cuál, y dices, joder, pues como no he jugado todavía, si me haces un dibujo, Sí. te lo agradezco, ¿no? Porque te estoy entendiendo la frase, pero no me hallo. Entonces ahí igual sí que hay que hacer... yo en la preparación es donde más pagaría a la ilustradora o al ilustrador Sí. para ponerlo chulo, decente, fácil, porque ahí es donde se estropea, ahí es donde perdemos también a mucha gente, yo creo. Sí. Y Pablo, ¿puedo volver a hablar de Monk? Joder. A ver. ¿Por qué no hablas de Arqueras de Naz? Que hizo ahí un setup Pedro Soto Está de la súper leche. bien. O sea, es que el Bien. Moon lo hice deprisa y corriendo, ¿no? No, pero mira. Corramos un tupido velo. Pero me sirve como ejemplo. Y como me sirve como ejemplo y lo tengo súper fresquito, pues lo voy a usar. Me pasó exactamente eso. O sea, si no llega a ser porque yo puedo decirte, Pablo, por Dios santo, cómo se juega esto, cómo se colocan las piezas, es que yo me perdí en el setup directamente. O sea, en el setup ya dije, no sé cómo se colocan las cosas. Entonces, súper importante también que haya eso, un mock-up, un dibujito del setup, y hay de la preparación. Y hay un truqui que cada vez se utiliza más y me parece fantástico, que es poner numeritos dentro de la preparación. En el manual, si vamos poniendo la preparación, pues 1, coloca las piezas redondas en la parte superior del tablero.
por ejemplo. Pues el 1, luego en el dibujo pones el 1 en las piezas redondas en la parte superior del tablero. De manera que yo visualmente, muy fácil, leo la frase y voy y digo, vale, aquí. 2, lanza los dados y colócalos en el espacio del tablero de no sé qué. Pues veo el 2, aquí. O sea, es que es perfecto. O sea, está soportándose la imagen con el manual, con el texto. Un pequeño apunte respecto a eso, que también veo muchos fallos en ese sentido, y es que si se hace con esta estructura de poner números a todo. Porque hay muchas veces que se quedan cosas en el aire. Como fichas que se agrupan todas, pero no te están diciendo que se agrupan todas y resulta que están ahí. Hay cosas que las ves, que te las ponen en la imagen, pero no están en el texto y al revés. Entonces, si se hace este truquito que viene súper bien, que a mí me parece perfecto porque encima ves la imagen y casi si has jugado una vez, ya con la imagen ya lo pones todo en un momento. Pero como hay algo en la imagen y no está en el texto, puede llegar a confusión. Sí. Porque dices, ¿por qué? Si en la imagen no está, me lo está diciendo aquí, pero al revés también. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de aquí? Pues sí. Eso además es dos principios también, ¿no? Yo no estoy para hablar, ya Julia me está dando bastante caña, pero dos principios importantes que son el de coherencia y el de reiteración. Es decir, no es un texto en prosa donde repetir esté mal visto ni nada por el estilo. Pasa bastante, por ejemplo, la gente que busca sinónimos para cosas. Dices, no, en un reglamento no puedes tirar de sinónimos porque la gente se vuelve loca. Correcto. O sea, no sé si estás hablando de guerreros, soldados o caballeros y para ti son lo mismo y para la gente dice, a ver, pues no veo 3 tipos de combatiente aquí, así que no estoy entendiendo nada, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que es muy reiterativa esta construcción, y dices, precisamente es lo que hay que buscar, que la gente piense menos, porque cada una de las frases que describen cada una de las facciones es exactamente igual, entonces solamente te fijas en lo que difiere, y es mucho más fácil de leer. O sea, por un lado, repetir, y por otro lado, lo que decía Adrián, coherencia. O sea, si estás usando una ayuda visual para todas las partes menos para 3, a la gente le hace un esguince mental. Y dices, las 3, ¿por qué no están en el tablero? Y estas 2 que están en el tablero, ¿por qué no están en el texto? ¿No? Eso es bastante frustrante, yo creo. De verdad, o sea, sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Súper importante el tema de la reiteración. Súper importante también... Y, por ejemplo, en el Moon... No, perdona, sí. Y también cuando estamos reiterando, que esto es una cosa que también cuando estoy corrigiendo manuales, si una palabra la estáis usando siempre con una mayúscula inicial, esto debería ir en el apartado de diseño, pero lo aprovecho para decirlo ya, la mayúscula inicial la dejáis siempre. Y las mayúsculas iniciales no tienen por qué ser correctas con respecto a la normativa de la gramática. No, o sea, no hace falta, ¿vale? Una mayúscula, porque yo quiero que fase de mantenimiento o fase de construcción sea con F mayúscula y C mayúscula, porque yo he decidido que es importante en mi manual que eso esté así. Pues eso así, siempre. Porque luego, a la hora de encontrarlo, es súper fácil acudir a esas mayúsculas. Ayuda muchísimo. O negritas o todo. Directamente en mayúscula. Esa es otra. Se pueden usar mayúscula completa, o sea, mayúscula de todo en mayúscula. Se pueden usar negritas. El tema de las negritas, hablaremos también en el próximo, ya aprovecho para comentar. Súper importantes a la hora de leer un manual. Me gustó mucho. Además, cuando veo un manual que me gustan cosas que están bien hechas, me acuerdo. El manual de berridos de Paz está muy bien redactado y tiene esas negritas que ayudan muchísimo a la lectura. Y eso está fenomenal. Ayuda un montón, porque enseguida ves dónde está la información relevante. O sea que el tema de las negritas también es muy importante. O sea, al final recordemos que estamos entregando un tocho texto y, jolín, vamos a poner un poquito de ayudas. Esto ya lo haremos en el próximo, pero aprovechando y lo comentamos. El tema de lo que decía Pablo, reiteración, bien, siempre, y coherencia, importante siempre también, con respecto a los componentes, con respecto a la preparación y con respecto a todo. Siguiente apartado, ¿cómo se juega? Aquí, pues, va a depender muchísimo de cada juego, porque cada juego tiene una estructura diferente a la hora de explicarlo.
si el juego es muy largo, lo interesante es ponerle fases, ponerle nombres a las fases, nombres que sean muy claros. Por favor, no pongáis nombres adornados, o sea, lo que sea más evidente del nombre, para que yo cuando diga, vale, ahora toca la fase de construcción o toca la fase de destrucción, da igual. Pues ponme ese nombre que tenga sentido y que yo me acuerde en qué fase estoy y dónde tengo que ir a buscarlo en el manual por lo que sea. Entonces, si tiene fases, vamos a ponerle los títulos de las fases muy bien. Y eso, cuanto más largo sea el texto, si es un juego de, pues yo qué sé, el Candy Crush Duel, por ejemplo, que lo tengo por aquí también fresquito. Pues el Candy Crush Duel, el texto no tiene prácticamente nada. Pues no me hace falta que me pongas ni fases ni nada, porque es que lo voy a entender sobre la marcha. Y aún así, si vas a explicar, por ejemplo, tipos de cartas, pues me lo pones aparte y cada carta con un guioncito, con un bullet point separadito cada una, con el título de la carta en negrita, en mayúscula, en grande, en otro color, me da igual lo que sea. Llámame la atención sobre cada uno de los apartados, ¿vale? Eso es importante también. Cuanto más largo sea, más importante. Y lo que hay que explicar en el cómo se juega, al final es qué puedo hacer yo en mi turno. O sea, qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué puedo, qué debo o qué lo que sea? Pero que si es puedo, que ponga puedo o no. Y si es debo, es debo, sí o sí. O sea, esto es súper importante porque a veces con la palabra puedo, la palabra poder es un poco ambigua, ¿no? Sí, en la cabeza de la gente. Sí, es un poquito ambigua porque puedo es puedes hacerlo, pero también puedes no hacerlo. No es tienes que hacerlo, ¿vale? Sí, está muy bien cuando dices debes obligatoriamente hacer una de estas dos acciones. Vale, pues queda bastante claro. Pero si es puedes hacer una de estas dos acciones, no me lo estás dejando claro para nada. O sea, puedes llevar a cabo alguna de estas acciones. Sí, que te obliga a hacer una entre todas. Claro. O todas. Tengo que hacer, sí, eso es. Tengo que hacer ¿Cabe una. el cero? Claro, eso, cabe el cero, puedo. O sea, porque todo esto es importante. Cabe el cero dentro de todas estas posibles acciones. Puedo no hacer ninguna. Puedo pasar. Todo esto es súper importante. Y si no queda claro, hay que intentar eso, dejarlo lo más claro posible. ¿Qué es lo que puedo y tengo que hacer yo en mi turno? Yo lo que he visto ha sido en manuales que pone entre paréntesis opcional. Entonces, opcional, esto. Sí, y está bien, perfecto. Sí. Es opcional, pues es opcional. Y turno 1 o fase 1, obligatoria. Fase 2, opcional, perfecto. Eso es. Sí, así, tal cual. Me lo deja súper claro. La fase 1 es obligatoria, tengo que hacerla sí o sí. La fase 2, ¿puedo hacerla o no? Depende. Déjame súper claro cuándo sí puedo hacerla, porque si no, mal vamos. Pero bueno, normalmente los que lo traen ya lo dejan medio claro. Sí. Y luego hay una cosa aquí, dentro del cómo se juega, que creo que ayuda a la comprensión meter todas las excepciones dentro del cómo se juega y no dejarlas para el final. Hay algunos manuales que las excepciones te las ponen al final del todo. Entonces, yo ya me he hecho previamente una idea de cómo se juega el juego y ahora de pronto me vas a meter una serie de excepciones con las que yo no estaba contando. Entonces, si hay una excepción, métemela desde el principio. O sea, ponme la excepción al principio y yo ya más o menos me voy orientando de que hay cosas que, vale, en este caso no, en este caso no. Yo creo que la excepción tiene que ir acorde a la acción que esté asociada. O sea, no, ni antes todo excepción. Cuando vayas a hacer esta acción, no. O excepción, cuando al final, ¿no? Yo creo que tiene que ser en el momento. En el momento. Eso es. Tú puedes mover 3 veces a este peón. Excepción. Si hay una casilla roja delante, no puedes moverlo más de uno. Pues que sea ahí y no al final del manual. Justo ahí cuando te está explicando ese movimiento. Eso es, porque además cuando tú vas a revisitar el manual, donde buscas la excepción es donde está la acción. No claro. en un sitio después acumulado de excepciones y de cosas así. Eso está relacionado con las preguntas frecuentes. Yo no soy fan de las preguntas frecuentes. Son síntoma de que están las cosas mal hechas, ¿no? Sí, en mi opinión sí. Es verdad que hay juegos que te demandan mucho hacer llamadas de atención sobre cosas que la gente se suele olvidar. Si eso es así, normalmente algo no está del todo bien, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero es verdad que hay juegos que son más complejos y bueno, puede ser que haya algo que se te olvide un poco. En esos casos,
esas preguntas frecuentes o esas notas o eso lo que sea, lo ideal es que esté en una nota, en una especie de globo flotante cerca del contenido que estás explicando, en plan, pues con un fondo diferente, con un redondelito alrededor o algo así que ponga nota o importante o recordatorio. Recuerda que no sé qué, no sé cuánto, se consigue de tal forma. O sea, lo que sea. Recuerda que tienes que descartar todas las cartas. Perfecto, me las has puesto en grande, ahí. Pero ese es el sitio. No me lo pongas al final, porque al final no está entrando en mi estructura mental del juego. Está entrando al final y ahora ¿dónde lo meto? Dentro del esquema mental que yo me he hecho, ¿en qué sitio lo meto ahora mismo? Entonces, mejor que todo esté en el sitio en el que corresponde a esa acción. Esto fundamental, o sea, la comprensión lectora está 100% relacionada con comprender también la estructura del texto que estamos leyendo. O sea, no solamente cada una de las frases, sino cuál es la estructura. Entonces, todo lo que nos está contando Julia de sigue esta estructura porque la gente la está esperando, ayuda, pero es que incluso dentro de cada una de los apartados también, si hay mucho hipertexto de, bueno, y aquí hay una excepción, pero está en 25 páginas después porque está en un glosario, o el tema, por ejemplo, de las notas al pie, o cosas así, que igual aligeran el texto general, pero te hacen saltar, y entonces te dificultan un poco extraer la estructura de lo que estás leyendo, y la estructura es la mitad de la comprensión, así que hay que ser súper exigente en no liarla, en que no haya muchos saltos, muchos cajitas por aquí o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Veis que la teoría me la sabía. Es de verdad, o sea, esto pasa luego. Luego, pues estás redactando lo tuyo y pues entre que lo nerviosa que estás o lo nervioso que estás por estar haciendo algo tuyo y no sé qué, y que lo tienes con prisas y no sé cuánto, las ganas que tienes de sacarlo ya, pues a veces estas cosas pasan. Pero para eso estamos, para sacar el boli rojo y decir que hay algunos manuales pues que no están bien. Y nada, una vez que está contado todo el cómo se juega, ¿vale? Que no sé si nos dará más adelante algún capítulo para hablar un poquito más específicamente de cómo explicar un juego o no. No sé si a lo mejor de alguna forma a lo mejor algo tengo que comentar. Igual algunos ejemplos buenos. Sí. Porque tú que has leído tantos, si nos puedes traer buenas prácticas, vale. Igual podemos copiar algunas cositas. Fenomenal. Todos los manuales que hayamos redactado nosotras están bien. No, mira, ahí tengo una espinita. Tengo una espinita porque hay algunos que lo ves y dices, ahora lo habría puesto diferente, a lo mejor. Pero esto... Claro, vais mejorando también vosotras, ¿no? Sí, eso va a pasar siempre, ¿eh? Y también cosas del lenguaje inclusivo que vemos que proponemos y no nos lo aceptan, ¿no? Eso también pues da mucha rabia. Porque es como, el manual está genial, pero el jugador, en fin, pero bueno, no pasa nada. Sí pasa, ya iremos corrigiendo. Seguiremos con eso. Eso es. Seguiremos con eso y el trauma que me ha generado a mí, Julia, en la última temporada. Venga. Sí, a partir de ahora ya no puedes ver un manual sin que te pite. Tal cual. Bueno, pues nada, ya vamos terminando, ya vamos al final del juego, ¿vale? El final del juego, pues, ¿cuándo termina el juego? Muy fácil, ¿vale? Además, aquí de esto hablasteis un montón, además me acuerdo del capítulo en el que hablabais de los relojes, de cómo terminan los juegos y demás. Pues nada, se explica en qué momento desencadena el final del juego, qué es lo que hace que el juego vaya a terminar y quién va a ganar. Si hay puntuación, pues cómo es la puntuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso debería ser bastante sencillo, pero es verdad que hay algunos juegos que tienen más reglas de cómo se finaliza, cómo se puntúa, etcétera. Pero bueno, en principio esa parte suele ser fácil. Y aquí es cuando irían pues todos los desempates, ¿no? Si hay desempate por tal cosa, por tal otra, no sé qué, cosa que sí, insistimos, si era algo que podías controlar desde el principio, vamos a ponerlo desde el principio, pero aquí pues lógicamente hay que volver a poner, porque aquí es donde mira la gente cuando va a empate. Al empate mira al final del juego. Así que hay que añadirlo ahí. Y nada, si el juego tiene, pues esto es lógico, si el juego tiene modos adicionales de juego, pues irían a partir de aquí, ¿vale? Importante,
si alguien pone un modo adicional de juego que modifica el número de personas que pueden jugar o la edad mínima del juego, que lo añada. Parece una cosa que a lo mejor a mucha gente le resultará rara porque no, pues mi juego es +8, pues es +8. Bueno, hay muchos juegos que son +8 y que resulta que tienen un modo especial +6 o modo para peques. Peques no es una edad, ¿vale? Lo digo, estoy haciendo comillas, la gente no me está viendo, pero estoy haciendo en comillas en el aire. Pero... Peques no es una edad. Hoy no íbamos a hablar de edades, pero aún así... Entonces, si tu modo para peques es un modo a partir de 4 años, pues pon que es a partir de 4 años, ¿vale? Y si es a partir de 6, pues a partir de 6. Si es para peques, no sabemos qué son los peques, ¿vale? Porque si tú tienes a lo mejor 80, pues a lo mejor 12 años te parecen peques, pero, ¿vale? No. Entonces, matizar edad, si se puede matizar duración, fenomenal, porque ya que lo has puesto en la caja general y de esto lo sabes, pues añádelo, que no sobra. Pero sobre todo, edad. Y si la edad no cambia, no pasa nada. Pero es que muchas veces cambia y la gente no lo pone. O sea, por favor, ¿vale? Poned las edades mínimas si las cambiáis. Y el número de personas, que eso se suele cambiar porque normalmente los modos suelen ser modo solitario y modo para 2 personas o cosas por el estilo. Eso lo considero súper importante porque hay muchos juegos que dicen es de 1 a 5. Pero luego resulta que el juego es de 3 a 5 y para 1 y 2 son variantes. Entonces, considero importante que pueda venir en la caja, ¿vale? Que ponga, pero que sea de 3 a 5 con variantes en solitario y para 2. Incluso de esto hablamos con el tema de Crew, ¿no? La tripulación, sí. Que lo hacían bastante bien. Ellos lo hacían bien, sí, eso es. Que ponía que era de 3 a 5 con variante para 2. Eso me parece un buen detalle. Eso es, porque tú ves una caja de juego que te pone que es de 2 a 4, juegas a 2 y eso es una variante rara. Claro. Pues a lo mejor no está muy bien implementada. Me gustaría hacer un último apunte, y es que has hablado de al final del juego, decir cómo finaliza el juego. Yo considero también importante decir cuando en el objetivo del juego, decir de forma global cómo finaliza. No hace falta que sea cada detalle, pero sí decir, pues este juego dura una cantidad indeterminada de rondas y acaba cuando alguien consiga 3 órganos o 4 órganos, por ejemplo. Que lo considero importante al principio porque la gente creo que también debe saber cuándo va a acabar la partida para poder cumplir mejor su objetivo. Que a veces el objetivo y el final de partida es exactamente lo mismo, claro, pero no siempre. No siempre, efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Porque efectivamente, pues cuando, en Virus, por ejemplo, cuando alguien consiga 4 órganos sanos, gana la partida, con lo cual eso finaliza la partida. Pero habrá otras veces en las que se finaliza la partida cuando se llegue a 5 rondas y demás. Y gana quien tenga pues más puntos, por ejemplo. En esos casos es verdad que a veces puede quedar menos... puede quedar como repetitivo, porque al final lo dices al principio, lo dices al final, pero pues no pasa nada. O sea, hemos dicho que la reiteración es buena, ¿no? Correcto. Se puede poner sin ningún problema. Sobre todo si el manual es relativamente largo. Si es muy corto, tampoco, normalmente pues gana quien tenga más puntos, y el manual son 2 páginas o una... Pues bueno, pues voy a ver cómo se hacen los puntos y qué es lo que pasa al final y ya está, ¿no? Pero si el manual es suficientemente largo como para que ya durante el camino te estés preguntando cómo termina esto, ponlo al principio. Sí, coincido. Yo soy muy de ponerlo al principio y al final también. O sea, las dos. Sí, también. Al final, por supuesto, claro, no tienes más remedio, pues hay que hacerlo. Aquí también otro principio que se extrae de todo lo que nos ha contado Julia es el de explícito mejor que implícito. Es decir, ante la duda no digas coge unas cuantas no sé qué, o esto es para pequeños, o esto es para gente avanzada, o jugadores o jugadoras avanzadas. Pues no, o sea... Explicita lo máximo posible. También en la lista de componentes has dicho, pon que hay 53. Aunque la gente no los vaya a contar, bueno, igual Adrián sí. Pero otra gente, pues pasamos un poco, vemos que hay bastantes y ya vemos que se refiere a esto. O sea, siempre que se pueda poner algo explícito, pues yo creo que es bastante mejor. Y luego una última cosa que me ha recordado mucho el tema de los modos adicionales de juego es que, por favor... Si hay modos adicionales de juego,
contad en el formato largo el modo que más va a jugar la gente. Porque, por ejemplo, en el Pequeños Grandes Zombies, el manual te explican una variante en modo solitario que la mayoría de la gente no va a jugar. Y luego te dicen, bueno, y el modo para 2 o 3 jugadores es coges el solitario y cambias esto y cambias lo otro y cambias... O sea, no te lo vuelven a contar, ¿no? Entonces dices, estoy intentando aprender a jugar este juego y voy a estar 10 o 15 minutos aprendiendo a jugar a un modo que sé que no voy a jugar, porque el modo en el que sí que quiero jugar, lo único que tiene son 4 párrafos diciéndome qué cosas tengo que cambiar del modo solitario, ¿no? Entonces, a mí me frustró bastante porque dices, bueno, esto es un juego de 1 a 5 jugadores, yo lo voy a jugar con 2 personas, quiero leerme el manual. Claro. Y dices, no, primero aprended cada uno de estas personas que aprenda a jugar en modo solitario y luego que se lean los parrafitos de adaptación, ¿no? Y eso, pues no sé, me parece un poco rayante. A mí me pasó con el Ratville porque ofrece un modo de juego que supuestamente es el normal, pero luego al final del manual te pone variante para cuando hayas jugado más de una partida y sepas jugar. Y yo, no, explícame cómo se juega y después me pones la variante para la primera partida, pero no me lo pongas al revés. ¿Y qué pasó? Que la primera partida dije, vale, las variantes no las leemos, directamente jugamos con el manual sin variantes. Y ese juego lo jugué sin las variantes y me pareció una castaña. Porque dije, ¿qué es esto? ¿A qué estoy jugando? Sin embargo, dije, bueno, vamos a meter las variantes a ver lo que pasa. Metimos las variantes y me parece un buen juego y me gusta mucho el juego. Pero porque para mí... y todo el mundo que lo ha jugado conmigo es lo mismo. Y dice, joder, es que ese juego le pasa algo. Digo, porque has jugado con el modo normal sin jugar con la variante, que es el modo oficial. Ya. Sí, el modo normal es como un Scalestric, ¿no? Vas siguiendo un poco la pista y no piensas mucho y tal, es solamente para que vayas cogiendo un poco de soltura en las mecánicas. Es un juego en el que... Eso, por ejemplo, en el Rescate sí lo hacen bien, porque te cuentan el juego normal y luego te dicen, para la primera partida te recomendamos que quites los coches, que hagas no sé qué, que tal y que cual, y bueno, ya cuando controles de lo demás, pues los metes. O sea, para mí sí que lo hacen. Aquí el modo de juego es, pues tienes 5 cartas en la mano, creo recordar, y tú en tu turno eliges jugar 2 de ellas, las que quieras. Pero la variante, que la ponen, que lo que debería ser la variante es, en tus primeras partidas juega obligatoriamente esta carta. Una de ellas no la eliges, o sea, la juegas sí o sí. Dices, si tienes esta, juegas esta, y si tienes esta otra, la juegas sí o sí. No puedes elegir, ¿no? Juegas esas. Y claro, eso es la variante. No decides, o sea, me estás hablando de una OP. No, porque tú decides 2 cartas en cada turno. 2. Pero con la variante solamente eliges una. O sea, entonces, ya, pues que claro, y eso, claro, entonces, ¿qué pasa? Y dices, joder, pues si de estas cartas, todo el mundo, claro, te pasaba eso, y dices, pues si no puedo decidir porque estoy obligado a jugar esta carta. Entonces, la gente no le veía el sentido, porque era la variante, pues para que aprendas a jugar cómo funciona una primera ronda. En el momento en el que quitas eso y metes la variante, que no es variante, que es el reglamento oficial, es cuando gana el juego. Y mucha gente se ha quedado atrás porque no ha jugado con la variante, ha visto ese reglamento tal y como estaba. Y ese juego yo creo que se ha perdido en el olvido porque está directamente al hilo de venta. Está mal orientado, sí, el manual. Eso está un poco relacionado, no exactamente, pero sí está un poco relacionado con el tema de los tutoriales. O sea, realmente eso lo que estaban haciendo era un tutorial, pero igual tendrían que haberte avisado de que lo que te estaban haciendo era un tutorial. O sea, como por ejemplo el Magic Maze, puedes jugar varias partidas y te van enseñando poco a poco cómo incorporar todos los elementos hasta que ya esté jugando al juego de verdad completo. Ahora, es verdad que ya el modo básico del Magic Maze, que es el que la mayoría de la gente ha jugado, ya es suficientemente interesante. O sea, el modo básico, el modo paso 4 de tutorial, porque el paso 1 a lo mejor todavía es como, a ver, que puedo hacer más cosas. Pero bueno, en el paso 1 ya mucha gente se atascará. Pero eso, pues poco a poco te van añadiendo más cosas, pero te dicen, es que esto es un tutorial y vas a ir añadiendo cosas. En el Magic Maze Kids, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo. Incluso tienes, que ya me parece una burrada, ¿no? Pero son 4 tableros en total los que tiene y los 3 primeros tableros son de tutorial. O sea, estás jugando tableros de tutorial hasta que ya llegas al juego final. O sea que... Pero que por otra parte está muy bien porque mientras estás jugando te lo está pasando bien. Eso es. Sí, a mí me resulta interesante porque aprendes según juegas con ese tipo de juegos. Pues esto es un poco lo que os tenía que contar sobre estructuras de manuales. Me recuerda mucho a Pablo. Yo creo que ya va siendo hora también. Teníamos en la mente, o yo por lo menos tenía en mente, era un programa en el que hablaremos de cómo se explica un juego.
que creo que va a ir muy en la línea de lo que hemos hablado hoy. Sí, lo teníamos pensado un poco más para, pues cuando vas a presentar tu proto o lo que sea, contarlo. Pero casa totalmente con lo que has dejado pendiente, ¿no? De ese punto de explicación de que cada juego se explica de una manera, pero también habrá algunas recomendaciones generales que muy probablemente Julia nos pueda traer. Y que, bueno, en texto se hará un poco diferente, pero no muy diferente. La verdad es que depende, ¿eh? Hay muchas veces que no tiene nada que ver la forma en la que tú explicas un juego por escrito, o sea, en unas reglas, que la forma en la que lo explicas en persona. O sea, hay veces que hay juegos que son complicados de escribir en regla y luego en persona es súper fácil. Una tontería. Pero claro, no, normalmente suele ser, esto ya lo contaréis, pero suele ser porque durante la explicación puedes ir explicando más cosas. O sea, van jugando y puedes ir metiendo alguna explicación de algunas cosas y es como, bueno, pues cuando lleguemos al final ya veréis, o sea, cuando pase esto os explico cómo es. Porque es súper fácil, ¿no? Eso es súper típico de probar protos. Os cuento lo necesario para moveros 2 rondas y os voy contando las excepciones según vayan surgiendo. Sí. Eso está guay, porque empiezas a jugar mucho antes, pero eso no lo puedes hacer en papel. Claro, en papel no lo puedes hacer, entonces la redacción de las reglas o la redacción de una reseña o de lo que sea se complica un poco más porque tienes que estar explicando muchas cosas que de otra manera se hace súper sencillo. O sea que hay alguna variación, sí. Pues nada, ya tenemos el siguiente, ¿no? Capítulo, episodio, como queráis llamar. Pues hay opciones. Sí. Tengo más cosas, tengo por lo menos un par más de episodios que contar cositas, así que... Solo sobre manuales, ¿no? Sobre manuales, 2 más. Bien. Sobre manuales, 2 más. Y luego se me ha ocurrido alguna otra cosilla también, así que... Esto no va a acabar nunca, Pablo. Cada vez que viene se le ocurren 2 o 3 más. Claro, ya, perfecto. Es perfecto. Genial. De cada programa sacamos 2. Esto es a la potencia, ¿va, no? A la potencia de 3. Perfecto. Muy bien. Pues finalizamos aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Un placer estar con vosotros un día más en este programa. Nos vemos la semana que viene en Laboratorio de Juegos. ¿Con quién? No sabemos. Sorpresa para vosotros. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.